Bueno, gracias. Piedad Córdoba, mujer liberal y negra, bienvenida al Pacto Histórico. Entre tantas personas aquí conocidas de Colombia, de fuera de Colombia, de diversas agrupaciones políticas, tengo que mencionar una, voy a mencionar una porque por allá en un 9 de abril, siendo alcalde de Bogotá, en una inmensísima manifestación, creo que la más grande que hemos hecho, el Día de las Víctimas, que es el mismo día en que asesinaron a Gaitán, 9 de abril, se subió a mi tarima el fiscal general de la Nación del entonces, y no lo mencioné de lo asustado que yo estaba de ver tanta gente. Entonces ahora lo voy a nombrar. Luis Eduardo Montealegre, aquí presente, que nos acompaña en este acto de vinculación del poder ciudadano con el pacto histórico. El pacto histórico. ¿Qué es eso? ¿En qué nos estamos metiendo, Pida? ¿Qué es el pacto histórico? ¿Eso qué podría representar para la historia actual del país? Yo creo que estamos recogiendo en cierta forma lo mejor del pensamiento político colombiano en las últimas décadas. En un momento tan de crisis de la nación, tan de abismo, tan de sensación de vacío y oscuridad crítica, tan de desesperanza en muchos sectores de la sociedad colombiana, que hoy simplemente no están pensando en política ni en elecciones porque tienen hambre. Ante tanta situación de amargura, yo creo que sí era importante entregarle al país lo mejor de las ideas y del pensamiento político colombiano en las últimas décadas y sintetizarlo en este eslogan, colores, que llamamos pacto histórico. Es un concepto profundo. Por lo menos representa dos grandes encuentros, dos grandes fiestas, podríamos decirlo en términos colombianos, a las que nos estamos metiendo, Pida. La primera, construida desde hace 30, 40 años, cuando nosotros éramos bastante jovencitos, nosotros dos, aquí unos no tanto, pero la mayoría, se encontraban dos propuestas en Colombia. Se encontraban de verdad. Una proveniente de la derecha, conservadora, heredera por allá de la época de la violencia, de unos momentos terribles en donde ellos como gobierno en cierta forma decretaron la extinción a sangre y fuego del liberalismo, que era la mayoría popular del entonces, un pueblo fundamentalmente campesino y rural. Álvaro Gómez Hurtado, asesinado, candidato presidencial varias veces, nunca lo dejaron llegar a la presidencia sus propios copartidarios. Álvaro Gómez Hurtado llegó a representar hace 40 años, hace 30 años, quizás el espíritu más excelso de la derecha republicana en Colombia, habiendo él promovido antaño la violencia. Álvaro Gómez Hurtado llegó a la conclusión en Colombia, después de ese periplo larguísimo, que desde niño lo había hecho casi dirigente de una parte de la sociedad colombiana, hijo de uno de los presidentes de los cuales muchísimos de nosotros no quisiéramos recordar. Él llegó a la conclusión que vivíamos un régimen y que ese era el régimen de la corrupción y que ese régimen de la corrupción
había que derribarlo. Así lo llamó el régimen. Y propuso una idea para intentar construir una democracia republicana donde él y su movimiento sería la derecha. Lo que llamó el acuerdo sobre lo fundamental. Ese concepto a mí me parece básico recuperarlo ahora en este salón rojo y en medio de tanta gente liberal. Porque el acuerdo sobre lo fundamental estaba reconociendo dos cosas fundamentalmente. Que la nación colombiana realmente no se había podido constituir, porque toda nación es básicamente un acuerdo, un contrato social. Y que en toda la historia republicana de Colombia y antes, desde que el primer español pisó esta tierra, no se había presentado una opción, un proceso histórico de construcción de un contrato social, como dijese Rousseau. Era la exclusión, era la esclavitud, la forma fundamental, como se había construido lo que hoy llamamos Colombia. El pilar fundamental de la sociedad colombiana no era el contrato social, el encuentro entre la diferencia, que es nuestra gran riqueza, sino que era la esclavitud. Eran los esclavistas antes de la independencia y después de la independencia los dueños del poder. Y obviamente los y las esclavos. El pueblo de la esclavitud obviamente estaba excluido. Y esa palabra exclusión se volvió el sinónimo de la historia de Colombia. Se volvió el sinónimo de la violencia en Colombia, porque toda sociedad que no es capaz de encontrar el acuerdo de convivencia que llamamos contrato social, pues se autodestruye violentamente. Es que el contrato social es un pacto de convivencia. Y ese hombre, hijo de un presidente que casi con orgullo se autoproclamaba fascista, hijo de una época terrible de la violencia política en Colombia en el siglo XX, hijo de ideas profundamente conservadoras y algunos dirían reaccionarias, llegó a una conclusión al final de sus días. Colombia necesita un acuerdo sobre lo fundamental. Lo fundamental es lo que nos permita convivir en paz. Bueno, y a mí me corresponde hoy recuperar esa idea, ponerla en discusión. Sus propios copartidarios, la propia fuerza de la que surgió Álvaro Gómez Hurtado ha decidido cambiar ese Álvaro Gómez asesinado por otro Álvaro Uribe. Y hay que decir que qué desastre de cambio, qué tontería cometida en la derecha colombiana al dejar de alumbrarse por un Álvaro Gómez Hurtado y pasar como cola de ratón a defender las sin ideas de un Álvaro Uribe Vélez. Hay una enorme distancia entre el Álvaro Gómez y el Álvaro Uribe, a pesar que ambos se llamarían de derechas. Por eso no podemos perder las ópticas de la diversidad colombiana, porque fíjense ustedes cómo ese criterio, esa apuesta, esa propuesta hecha a la sociedad colombiana sobre el acuerdo sobre lo fundamental, se encontró con otra tesis que no surgía de esa derecha que había sido cómplice incluso del fascismo a mediados del siglo XX, sino que surgía de la insurgencia armada colombiana proclamada de izquierda democrática, la guerrilla más popular de la historia de Colombia, el movimiento 19 de abril. Y una persona que aquí mencionaba Manuel,
expresidente de Honduras, Jaime Bateman. Jaime Bateman le propuso a Colombia, desde otra orilla de la historia de Colombia, completamente diferente a la de Álvaro Gómez Hurtado, desde el Caribe colombiano, fiestero, parrandero, brillante, alegre, libertario, transcurriendo por las montañas andinas de Colombia en forma de rebeldías, fundador del movimiento 19 de abril, con una genialidad que permitió, quizás por una sola vez, volver popular y simpática una insurgencia armada a los ojos y al corazón del pueblo de Colombia de ese entonces. Levantó una propuesta, dijo: a pesar de estos años de la guerra, de la tortura, de la insurgencia, del caminar por los páramos y por las selvas, a pesar del enfrentamiento, de la posibilidad de una revolución armada en la que se creía, es posible que Colombia pueda tener una oportunidad diferente en algo que él propuso y que llamó el diálogo nacional. Segundo concepto, diálogo nacional. Pues hoy, 40 años después, tenemos que decir que no había ninguna diferencia entre el acuerdo sobre lo fundamental propuesto por la derecha colombiana de entonces y el diálogo nacional propuesto por la insurgencia armada del entonces. Álvaro Gómez Hurtado y Jaime Bateman le estaban proponiendo el mismo concepto y la misma idea a la sociedad colombiana, que para poder convivir en paz había que acordar en medio de la diversidad nacional las reformas fundamentales que nos permitieran simplemente convivir. Y miren cómo esta primera fiesta, Piedad, este primer encuentro, hace 40 años cuando éramos jóvenes, le mostraba a Colombia un camino quizás balbuciantemente seguido, que quizás lo encontramos balbuciantemente en la Constituyente del 91. Dejadas las armas por el M-19 y participando el movimiento de Álvaro Gómez Hurtado, por elección popular se convirtieron en la fuerza mayoritaria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 e intentaron hacer el acuerdo sobre lo fundamental y el diálogo nacional, que era lo mismo. La Constitución del 91 es el reflejo balbuciante de ese encuentro de la diversidad colombiana. Y ahí nuestro primer encuentro. Lo que pasa es que si analizamos la Constituyente y la Constitución que aún rige en Colombia, pero no se aplica, encontramos las dificultades del segundo encuentro, de la segunda fiesta, del segundo beso, para ponerlo en términos de Piedad. Porque el primero fue un beso entre Jaime Bateman y Álvaro Gómez Hurtado. Me disculpan los homofóbicos, que ninguno lo era, pero era un beso histórico, un encuentro de dos conceptos desde lados tan diferentes, desde historias tan diferentes, desde la cuna de oro del norte de Bogotá y las selvas del Putumayo, y los campesinos y los indígenas que como montoneras armadas nos rodeaban. Dos mundos que llegaron a la misma concepción. Bueno, en la Asamblea Nacional Constituyente entonces, ¿qué pasó? Se expidió una carta de derechos. Fundamentalmente la Constitución del 91 es una carta de derechos. Derechos que están divididos en capítulos, los que la han leído, y invito a que todos la lean porque ese es nuestro programa de gobierno.
se divide en una serie de capítulos que empiezan como derechos fundamentales y terminan como derechos colectivos y sociales. Los derechos fundamentales son los derechos que el liberalismo en su sistema de ideas propuso como una agenda de gobierno desde hace más de un siglo. Y los derechos colectivos y sociales son la agenda que el progresismo colombiano propuso más o menos también desde hace un siglo. En la Constitución colombiana se logra un segundo encuentro, un segundo beso, una segunda fiesta, la del liberalismo de los derechos individuales y la del progresismo de los derechos colectivos, sociales y de la naturaleza. Pareciera que en medio del primer beso dado entre Jaime Bateman y Álvaro Gómez Hurtado hubiera surgido un poco infiel un segundo beso entre el liberalismo y el progresismo. Esa es la Constitución del 91. La Constitución del 91 lo que nos muestra es que no hay una contradicción, no hay un antagonismo entre defender derechos individuales, independencia de poderes públicos, dispersión del poder público, el ideario liberal, con la defensa de los derechos colectivos, sociales, de las comunidades, de las fuerzas del trabajo, de las mujeres, de los discriminados, de las poblaciones vulneradas, de los territorios y de la naturaleza, que defender los derechos de la naturaleza en el fondo son defender los derechos de la vida. Y aunque ya me estoy alargando, voy a tratar de terminar. Sigo por ahí, de beso en beso hasta la victoria final. ¿Qué pasó entonces? Era el gobierno de César Gaviria, liberal. Era la Asamblea Nacional Constituyente que respetó al presidente liberal, hubiera podido incluso cambiarlo. Éramos la fuerza mayoritaria electoralmente, el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional, y era una constitución profundamente liberal y progresista. Y sin embargo, lo que siguió en esa década del 90 fue la peor masacre que haya vivido la historia de Colombia, que sepamos. El genocidio del pueblo colombiano en manos del paramilitarismo. El paramilitarismo, una simple alianza entre ejércitos privados del narcotráfico y el verdadero poder político en Colombia, que hundió en sangre y fuego la posibilidad de aplicar la Constitución de Colombia, es decir, de poner en práctica los dos besos. La hundieron en sangre, 200,000 muertos, según algunas cifras. En medio de esos 200,000, 60,000 desaparecidos. La fuerza erupcionada, violenta y salvaje del narcotráfico, aliada en estos salones, no en este diría yo, porque ya no usaban este, sino el de los clubes sociales de Bogotá, aliada en las guarniciones militares de los clubes de oficiales, aliada en el seno mismo del Congreso de la República, haciendo leyes con una mayoría parlamentaria clandestina que fungía de liberal o que fungía de la U o que fungía de no sé qué partidos, pero que en el fondo eran el gran partido paramilitar que quería refundar la patria para hundir la Constitución del 91. Y querían hundir la Constitución del 91 precisamente para que esta no fuese una sociedad de derechos, precisamente para que no se pudiera hablar de ampliación de la propiedad del trabajador agrario, porque no fue capaz la Constitución de poner la palabra campesino o campesina. Que no se pudiera hablar
de la liberación de la mujer, del poder de la mujer, de las mujeres. Que no se pudiera hablar de la democracia local, de la democracia como concepto. Que este país siguiese bajo los herederos de la esclavitud, de los esclavistas. Herederos reales, porque hoy los bisnietos de los esclavistas siguen siendo presidentes de la República. Nos hundieron en sangre los besos. Y parte de esta transformación reaccionaria del país, de la cual hoy aún no salimos, que nos hunde en una nueva oleada de violencia, tiene que ver con una transformación del liberalismo. Ya no era el liberalismo de los derechos individuales y de la dispersión del poder público en ramas independientes, ni del diálogo entre ese liberalismo y el progresismo que se alcanzó en la Asamblea Nacional Constituyente, sino que era otro. Era otro que cuando veía cada derecho escrito en la Constitución, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la pensión, derecho al trabajo digno, lo que fue construyendo fue un negocio alrededor del derecho. Lo propuso con alguna elegancia diciendo es que los derechos se pueden garantizar con el mercado. Economistas tecnocráticos de esa manera de pensar, jóvenes ellos, algunos colegas míos de mi universidad, empezaron a subrayar teóricamente cómo un mercado podría garantizar derechos como se garantizan las gaseosas, el pan o las camisas. Cómo un mercado podría garantizar las pensiones, imitando a los chilenos, o la salud, imitando a los norteamericanos, o la educación, rompiendo completamente la tradición de una educación pública de calidad en Colombia. Nos volvieron negocios los derechos. Y a eso se le llamó neoliberalismo. Es que rigió el neoliberalismo en Colombia. El neoliberalismo como un sistema de ideas cundiendo por los ministerios y los gobiernos institucionales de Colombia, mientras se escondía detrás la profunda alianza entre narcotraficantes, senadores, generales y presidentes de Colombia. Y ese fue el régimen que realmente siguió después de la Constitución del 91, la destrucción de los besos. Pues hoy nos estamos encontrando aquí finalmente liberales y progresistas, se puede decir liberales progresistas. Hoy estamos restituyendo el beso con otro nombre, pacto histórico. Pero significa exactamente lo mismo que dijo Álvaro Gómez Hurtado y significa exactamente lo mismo que dijo Jaime Bateman. Acordar entre los y las diferentes de Colombia la inmensa diversidad cultural de este país, su enorme potencialidad que es ni más ni menos la diversidad de su naturaleza y de sus culturas. La palabra en plural permanentemente, porque no podemos usar homogéneamente el singular para definirnos. Siempre tenemos que usar el plural de lo múltiple, de lo multicolor, el plural como base de la democracia. Volvemos a restituirla en este concepto que se llama pacto histórico. El pacto histórico es esta historia de lo mejor del pensamiento colombiano, tratando de volverse realidad después de décadas de violencia, de anular los besos en Colombia. El pacto histórico pretende ser otra vez un beso, un encuentro, una fiesta. Y tiene que restituir
los encuentros de antaño, de no muy antaño, hace unas décadas. Tiene que restituir no solamente el puente que había entre un Álvaro Gómez Hurtado y un Jaime Bateman, hoy muertos, sino el puente que existe entre un liberalismo de verdad y un progresismo de verdad. Yo he invitado al liberalismo a superar el neoliberalismo. ¿Qué palabrejas? ¿Qué es palabreja? La forma de encontrarnos con el neoliberalismo es superando el neoliberalismo. La forma de encontrarnos con el liberalismo es dejar de pensar que los derechos de la gente del común se garantizan vía codicia y negocios. Se garantizan con Estado y con comunidad. Otro modelo de salud, otro modelo de servicios públicos, otra manera de hacer de la educación un derecho universal real para la juventud, otra manera de entender la naturaleza. La libertad de mercados del sistema que nos dijo, de ideas que nos dijo, que el mercado podría garantizar no solamente darnos una camisa o un pantalón o unos zapatos, sino también la felicidad, la religión, los derechos. Ese sistema de ideas que llamamos neoliberal, lo único que produjo en Colombia fue condenarnos a ser un país petrolero, carbonero y cocainero, con economía raquítica y con la gente sumida en una de las mayores desigualdades sociales del planeta Tierra. Violento permanentemente, a diario, en todos los rincones de Colombia, con una ignorancia inducida por el Estado, porque el que puede estudiar en realidad es el que tiene con qué. Y si no tiene con qué, le prestan, pero si le prestan es una tasa de interés que duplica el valor de la carrera. Y por eso millones de personas salieron a las calles, jovencitos, jóvenes, hombres y mujeres en plural, de los barrios populares. Es que nosotros queremos vivir, dijeron. Es que nuestra gran reivindicación, nuestra agenda programática es que podamos vivir, dijeron, con dignidad. Bueno, vivir con dignidad es tener comida en el estómago, como dijese Martin Luther King, comida en el cerebro y comida en el espíritu. Y esa es la humanidad. Y el ser humano nació para vivir humanamente. Y eso es lo que está exigiendo nuestra sociedad colombiana hoy mayoritariamente. Y aquí la oportunidad. Y es volver este beso una gran corriente multitudinaria que se transforme en mayoría colombiana. Yo le pido, liberales, piedad. Le pido piedad y al poder ciudadano y a los liberales aquí presentes que levanten esta bandera. Podemos ganar las elecciones. Podemos cambiar la historia de Colombia. Podemos pasar de una época a otra época. De ahí la palabra histórica. De esa economía raquítica a una poderosa. De esa sociedad de violencias a una en paz, de esa sociedad de exclusión a una donde este territorio tan hermoso, de los más hermosos del mundo, pueda ser vivido por toda la población que habite aquí en este país llamado Colombia. Podemos pasar de esa sociedad donde indujeron a la ignorancia a una sociedad del conocimiento. Claro que podemos. La sociedad colombiana tiene la potencia para hacerlo. No la han dejado erupcionar, la han reprimido. A partir de el genocidio, del terror, de la parálisis, de la manipulación mediática, de la misma ignorancia. Pero la sociedad colombiana puede erupcionar en un gran pacto de la diversidad para construir otra época. Y al liberalismo en esa transición
Lo invitamos entonces no solamente a ser copartícipe de la victoria popular, sino que para ser copartícipe de la victoria popular necesita transformar sus ideas, escapando de ese sistema de ideas que llamamos neoliberal, del pensar dogmáticamente, casi fanáticamente, que los derechos solo se pueden garantizar haciendo negocios, por unas viejas pero modernas ideas neoliberales, que aquí se llamaron la Revolución en Marcha. Es que lo que planteó Alfonso López Pumarejo sigue siendo vigente en 1936. Hay que industrializar a Colombia. Y la industrialización de Colombia pasa por un pacto entre empresariado y mundo del trabajo, por un empoderamiento incluso de él y de la trabajadora. Hay que modernizar la tierra en Colombia, y eso pasa porque dejemos ese régimen semifeudal de narcomegaterratenientes improductivos y podamos pasar a una tierra productiva en manos de empresarios y en manos de campesinas fundamentalmente, y campesinos que se puedan enriquecer porque tienen más tierra, más agua, más estado, más crédito, más protección. Eso decía la Revolución en Marcha. La Revolución en Marcha hablaba de la educación pública como el gran instrumento de la transformación de Colombia. La Revolución en Marcha hablaba de la democracia, y quien habló de estas tesis no era un comunista. Ahora dirían aquí en Colombia un castrochavista, pero ni Castro ni Chávez habían nacido. Era Alfonso López Pumarejo, cafetero y banquero de gran fortuna en Colombia, el presidente, al cual le decían los obreros: Piedad, el compañero presidente, antes que Allende hubiera existido. Alfonso López Pumarejo fue quizás el único presidente de Colombia que en los 1 de mayo, la clase obrera del entonces hacía que saliera en el balcón para que hiciera un discurso. Porque había una revolución en marcha. Hijos de Alfonso López Pumarejo son Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán, que se dividieron, y por dividirse Montealegre ganó el fascismo. Y lo que vino fue la sangre. Mire esa lección, esa división, lo que produjo fue que la sangre se volvió poder, la muerte. Y Gabriel Turbay se suicidó, y Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado, y López Pumarejo se fue del país. Y la Revolución en Marcha se acabó. Y lo que hubo fue 300,000 muertos. Y jamás volvió a mencionarse la palabra, quedó suspendida en la historia de Colombia. Hoy escuchaba a uno de sus candidatos conservadores decir: eso es el pasado, Petro, eso fue hace 65 años. No, ese es el presente, porque esa agenda liberal, realmente liberal, y no la agenda de la codicia y de los banqueros y de los grandes comerciantes importadores y de los grandes meganarcoterratenientes y de los propietarios del carbón y del petróleo multinacionales, que es la agenda del actual gobierno. Esa agenda de la Revolución en Marcha, liberal, es la que tenemos que levantar hoy en el pacto histórico. Por eso las invito, liberales, Poder Ciudadano, Piedad Córdoba, Mujer Negra Liberal, a lograr que el pueblo liberal de Colombia, que la atmósfera liberal de Colombia, que la cultura liberal de Colombia, que sigue siendo mayoría, pueda articularse en esta corriente multitudinaria y lograr en el pacto histórico la victoria popular, la primera victoria popular de la historia de Colombia. Gracias, muy amables.